resistencia inicial a hacer lo que se le mandó. Finalmente lo hizo, le fue bien y su piel terminó siendo sana. Dice la Biblia que como la piel de un niño. La segunda semana vimos al paralítico del estanque que no respondió como se le preguntó, pero finalmente el Señor termina dándole la orden de que se levante, coja su camilla y ande, y anduvo, entonces le fue bien. La tercera semana, que fue la semana pasada, estuvimos viendo al ciego de nacimiento a quien Jesús le hizo aquella cirugía oftálmica que ninguno de ustedes quisiera que le hicieran, pero él obedeció inmediatamente y vimos que la diferencia entre él y los otros dos anteriores fue totalmente diferente. Este obtuvo lo que quería rápido. Y esta mañana entonces vamos a ver un caso que no terminó tan bien sobre la desobediencia. Y lo vamos a ver a la altura del capítulo 7 del libro de Josué. Y quiero que tengan el capítulo abierto y comenzamos viendo desde el primer versículo, el versículo 1 del capítulo 7 de Josué dice: sin embargo, los israelitas desobedecieron al Señor, conservando lo que él había decidido que fuera destinado a la destrucción. Pues Acán, hijo de Carmí, nieto de Zabdi y bisnieto de Sera, guardó para sí parte del botín que Dios había destinado al exterminio. Este hombre de la tribu de Judá provocó la ira del Señor contra los israelitas. Si usted conecta el verso 1 desde el verso 1 del capítulo 7 con el capítulo 1 hasta el capítulo 6, va a entender por qué el autor dice: sin embargo, a pesar de todo lo que ellos habían visto, a pesar de haber visto la mano poderosa de Dios sacándolo de Egipto, ayudándolo a cruzar por tierra seca, ellos desobedecieron. Y él dice que un hombre llamado Acán, y lo coloca en la línea genealógica completa, dice que era hijo de fulano, que era nieto de fulano, que era bisnieto de fulano. Y ese interés del autor de darnos la genealogía completa nos coloca al infractor dentro de una familia. Cuando nosotros desobedecemos lo que Dios nos mandó hacer, es imposible que todo el clan familiar no termine afectado. Y es lo que se va a ver a lo largo de todo el capítulo. El autor dice que este hombre había acarreado la ira de Dios, provocó la ira de Dios contra el pueblo de Israel. Y usted puede decir, pero fue Acán solo el que desobedeció. ¿Por qué razón tiene que haber afectado? Bueno, porque es que Dios nos ve en comunidad. Es imposible que ahora mismo, yo sé que ninguno de ustedes juegan, pero imagínense que alguien dijera que quiere dar el testimonio de que se sacó la loto ayer el sábado. Entonces, bueno, no vamos a entender mucho, pero bueno, nos vamos hasta alegrar porque ahora tenemos un nuevo millonario en la iglesia y no es que le vamos a pedir diezmo de la lotería, pero si siente que debe darlo, bueno, no sé. La idea es nos vamos a contentar, pero si de pronto alguien viene y nos dice que consiguió el trabajo, que el negocio que estaba haciendo terminó de prender y que le está yendo bien, nos vamos a alegrar todos de que te esté yendo bien. Si de pronto alguien viene y dice, mi hija termina de graduarse, mi hijo termina de graduarse, todos nos vamos a alegrar contigo. Ahora, si fuera la noticia contrario, si tú vinieras aquí y te pararas con un diagnóstico de cáncer en etapa 4, todos nos vamos a doler contigo. Porque es imposible que algo bueno o algo malo ocurra en un miembro de la comunidad que no nos afecte para bien o para mal. Dios ha creado un vínculo tan especial en su comunidad de fe que es imposible que lo bueno que a ti te pase no me contente y que lo malo que te pase no me entristezca. Somos una comunidad. Por eso lo que yo hago puede afectar a la comunidad completa. Y si tú y yo nos preguntamos, pero bueno, ¿por qué si Acán, si bastaba con que le demos para afuera a Acán, por qué hay que? Bueno,
hay de esas cosas que no entendemos bien, pero que el texto puede irnos aclarando. Él provocó la ira de Dios contra el pueblo de Israel completo. Dios nos ve en comunidad. Indica que muchas veces nosotros tenemos que revisar con cuáles cosas del pasado nos hemos quedado, porque justamente pudiera ser la razón por la que yo no estoy en el nivel espiritual donde Dios quiere que yo esté, donde Él está demandando que yo esté, porque yo me he quedado con cosas del pasado. En 2 Corintios capítulo 5, verso 17, dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Se espera que los creyentes en Cristo hagan una ruptura entre la vida anterior y la vida presente. De hecho, revestido del nuevo hombre, que no está viciado con los deseos engañosos de la carne. El apóstol Pablo en el mismo libro de Efesios le da unas recomendaciones a los hermanos. Dice, no mientan, no se enojen, y si lo hacen no pequen, no roben, no den cabida al diablo. Cuídense de las conversaciones obscenas, no entristezcan al espíritu, dejen la amargura, la ira, la gritería, la calumnia. Todos esos consejos se lo da no a la ciudad de Éfeso, se lo da a la iglesia. Lo que indica es que una vez nosotros venimos a los pies del Señor, nosotros sacamos todo el paquete de las cosas viejas que antes hacíamos y en la que de una u otra manera nos divertíamos, y ya nosotros somos una criatura totalmente nueva. Es decir, no nos quedamos absolutamente con nada del pasado. Así es. Dios nos perdone. Ok. El punto es, tú y yo tenemos que revisar por qué las cosas no nos están yendo bien, y posiblemente la razón la vamos a encontrar en que hemos guardado cosas que Dios mandó al exterminio. Si nosotros vemos el verso 2 y el verso 3 del mismo capítulo, vemos algo interesante. Josué envió a unos hombres de Jericó hacia Jai, lugar cercano a Bet-Aven, frente a Betel, y le dijo, vayan a explorar la tierra. Ellos fueron y después regresaron y le dieron el siguiente informe a Josué. No es necesario que todo el pueblo vaya a la batalla. 2 o 3 mil hombres serán suficientes para que tomemos Jai. Esa población tiene muy pocos hombres y no hay necesidad de cansar al pueblo. Cuando la ira de Dios está sobre la comunidad, posiblemente una de las primeras consecuencias que nosotros vamos a ver es el opacamiento de la visión, la incapacidad de ver el paquete completo. Y estos hombres a quienes Josué manda a explorar la tierra vienen con una información segmentada. Y es que ellos están dando un informe en función de la debilidad que vieron en el pueblo vecino y no en la fortaleza de ellos mismos. Y si no están evaluando de qué yo soy capaz, sino de lo que aquellos no son capaces. Y se parece mucho cuando alguien te advierte y te dice, mira, fulano, sobre todo, excúsenme los hombres, fulano, no está bien que tú te quedes ahora tan tarde trabajando en esa oficina con esa muchacha, porque tú sabes, el diablo tiente, el diablo jucha, y dicen, pero ven acá, tú tal, y tú no ves lo cucusa que esa tipa. Hoy tú crees que pero si yo voy a decidir hacer algo mal hecho, va a ser con una mujer tan fea, eso parece un colchón amarrado por medio. ¿Y qué es lo que pero ven acá, qué es lo que tú has llegado a pensar de mí? Está bien. Tú estás no evaluando tu capacidad para decir que no, tú estás evaluando la fealdad de la persona. Pero un día, ella sola, tú solo, la soledad, iñanga la fángala y te calabra. Porque en tu opaca visión no evaluaste la fortaleza tuya, sino la debilidad de los otros. Y esto es lo que la gente viene, le dice a Josué. Ese pueblo nosotros le damos candela con poca gente, así que no hay que cansar al pueblo. El argumento es válido. Está pensando en el bienestar, en el descanso. No tenemos que llevar a todo el pueblo para allá. Unos pocos, 2 o 3 mil hombres resuelven ese problema.
Lo que nosotros no sabemos muchas veces es que nuestra opinión está opacada por la presencia de algo dentro de la comunidad o posiblemente de mi propia vida que no me está permitiendo ver con claridad y que espiritualmente yo no estoy viendo. Comenzamos a ver algunas dificultades y siempre estamos tratando de enfocar en causas muy humanas. No, lo que pasa fue que nosotros no pensamos que alrededor de las 11 como que a la gente le da un caquibaneo, como que y como que le da un sueñito. Entonces vamos a darle, antes de que entren, por lo menos una menta. Para que cuando el caquibaneo le comience, chúpense la menta ahora, y entonces sube la... Posiblemente no es falta de azúcar en el cerebro. Nosotros vivimos buscándole la argumentación a cosas debajo del sol cuando posiblemente tenemos que verla por encima del sol. El informe permite que Josué tome una decisión que terminará provocando una derrota al pueblo. Y fíjense lo que dicen los versos 4 y 5. Por esa razón solo fueron a la batalla 3,000 soldados, pero los de Jai los derrotaron. El ejército israelita sufrió 36 bajas y fue perseguido desde la puerta de la ciudad hasta las canteras. Allí en una pendiente fueron vencidos. Como resultado, todo el pueblo se acobardó y se llenó de miedo. El débil ante nuestros ojos terminó derrotando a los de ínfula de fuerte. Aquellos a lo que ellos le habían dado poca posibilidad de vencer, terminó venciéndolo. Porque la evaluación que nosotros hacemos, mediatizada por el pecado presente, no nos permite ver la figura completa, no nos permite ver la obra, el cuadro completo. Y dice que ellos tuvieron que salir corriendo. ¿Qué fue lo que pasó allí? Y dice que en una pendiente, al llegar a la pendiente, fueron vencidos. ¿Usted ha oído la expresión de "nos vemos en la bajadita"? Si tu vida está en un punto en el que tú estás dominando muchas cosas y tú estás manejando, tú estás como con todos los hilos agarrados, y porque estás en una llanura, pero de pronto el camino cambia y se metió en la pendiente, la de no de devolverse, y tú sencillamente terminarás en el derrotero. En esa bajadita agarraron al pueblo y terminaron venciéndolo. Salieron 3,000, murieron 36 soldados en esa. Fue perseguido, fue vencido. La consecuencia inmediata de una derrota no esperada es el acobardamiento. Se vuelven cobardes y tienen miedo. Se acobardaron y se llenaron de miedo. Dos cosas, la cobardía y el miedo vienen por la derrota inesperada. Tú te creías fuerte, tú creías que era capaz de vencer eso, tú creías que podías controlar la discusión hasta que un día no la controlaste y te saltó un trompón. Como dice el sobrino de mi esposa, el brazo no obedeció al cerebro y le di. Entonces, ciertamente, tú creías que podías controlar, no controlaste, se fue a pique. Perdieron. La cobardía y el miedo se apoderan. Ahora no hay posibilidad de que tú puedas pararte con valentía. Ahora tú tienes miedo. Ahora alguien que era fuerte, ahora se vuelve cobarde. Y miren lo que sigue los versículos diciendo. Josué entra en un pleito con Dios, despreciando las consecuencias. Y miren la lindura de la oración. Ante esto, Josué se rasgó la vestidura y se postró en tierra ante el arca del pacto. Lo acompañaban los jefes de Israel, quienes también mostraron su dolor y estaban consternados. Josué les reclamó a Dios: Señor y Dios, ¿por qué hiciste que este pueblo cruzara el Jordán y luego lo entregaste en manos de los amorreos, que los destruyeran? Mejor nos hubiera dejado del otro lado del río, Señor. ¿Qué puedo decirle yo ahora que hemos huido del enemigo? Los cananeos se enterarán,
llamarán a los pueblos de la región, entonces nos rodearán y nos exterminarán. ¿Qué será de tu gran prestigio? Óyete, Josué está sumamente preocupado por el prestigio de Dios. ¿Qué es lo que pasa aquí? Bueno, hay veces que tú vas delante de Dios con una oración en la que quien termina siendo culpable es Dios. Oh Señor, yo que tantas veces te he pedido que cambie a esta mujer y tú no la has cambiado. Entonces, ¿quién es el culpable? Dios, que no la ha cambiado. Dios, yo que tanto que te he pedido porque mi hijo sea o mi hija sea de tal manera y tú no lo has hecho. ¿Quién es el culpable? Dios, Señor, yo que te he pedido que mudara a esos vecinos, yo pagaría hasta el entierro si fuera necesario y tú lo mantienes ahí. Entonces, ¿quién es el culpable? Es Dios. Y Josué lo que le está diciendo a Dios es justamente eso. ¿Por qué tú nos permitiste cruzar si al fin y al cabo mira lo que está pasando con nosotros? De pronto dice, mira, yo no sé ahora qué va a hacer con el prestigio porque tú eres muy prestigioso en esta zona, pero con esto yo no sé en qué va a quedar tú. Es decir, Dios termina siendo el culpable. Y no es ajeno a la conducta nuestra. Con frecuencia nosotros estamos indilgándole a Dios la culpabilidad de nuestros actos y no somos capaces de hacernos la pregunta, ¿qué hemos hecho nosotros mal? Posiblemente Josué aplicó la estrategia militar que siempre hacía. Era un militar exitoso. De pronto dice, pero ¿qué? A él no se le ocurre ni por la mente que algo pudo haber estado mal en el pueblo. Él termina viendo que Dios falló en no hacer lo que tenía que hacer. ¿Por qué nos hiciste cruzar el Jordán? ¿Para que entregarnos ahora? No, esto no puede ser. Y termina su oración diciéndole, yo tengo y estoy muy preocupado por tu prestigio. Ahora, fíjese que Dios es un Dios de amor. ¿Cuántos saben que Dios es amoroso? En cualquier circunstancia Dios es amor. Pero Dios no es baúl de nadie. Así que, hermano, si tú, y me doy yo el consejo, si tú tienes tu cacarita escondida, nunca le pida a Dios, ay Dios, que no se sepa, que no se sepa. Él dice, no yo ni el pastor Félix, él dice que todo debajo del sol se va a saber. Y es que Dios no es baúl de nadie. Así que Dios le dice, y el Señor le contestó, levántate, ¿qué haces allí postrado? Los israelitas han pecado y han violado la alianza que concerté con ellos. Yo los mandé a obedecer y ellos desobedecieron. Tan simple como eso. Lo que está pasando es el producto de la desobediencia. Alguien se apropió del botín de guerra que yo dije que había que exterminarlo y lo ha hecho parte de su propiedad. Esa es la razón de la derrota, dice el Señor. Lo que está pasando en la comunidad es el producto del mal comportamiento de ustedes, no de que yo haya hecho o no. Ustedes fracasaron, fallaron en cumplir lo que yo le había pedido que hicieran. Entonces entra Josué en la línea y para mí es interesante. Si ustedes recuerdan a Elías cuando le estaba corriendo a Jezabel se entró a una cueva. Más o menos con el mismo argumento. Yo no soy más que mi antepasado. Mátame porque ya andan matando a todo el mundo y el único que quedo yo. Así que dame para abajo. Ya, yo voy a salir de esto. Entonces Jesús le dice, Jehová le dice, ¿qué haces aquí, Elías? En la cueva. En cambio a Josué le dice, ¿qué haces allí? Si de pronto yo le dijera, ¿qué hacen ustedes allí? Estoy planteando que yo no estoy en el mismo lugar. En cambio, si yo le dijera, ¿qué hacemos aquí? Estoy planteando que estamos en el mismo lugar. Dios le dice a Elías, yo estoy contigo en la cueva, pero le dice a Josué, yo no estoy contigo en tu postración. Bueno, es que Josué no está en una postración y una rendición de adoración. Josué está en un cuestionamiento a Dios como si Dios fuera el culpable. Él no está reconociendo su insuficiencia. Él no está en una
señal de arrepentimiento. Él está ahí cuestionando a Dios y haciendo a Dios responsable de un hecho que los únicos que eran responsables era el propio pueblo y de manera muy particular Acán. Yo mandé, dice el Señor, yo mandé a destruir todo el botín y alguien lo guardó dentro de sus posesiones. Cuando analizamos, señores, nuestra vida, nuestro crecimiento, nuestras relaciones, nos vamos a dar cuenta que el problema está en las cosas que hemos guardado del pasado. Las cosas de las que nosotros no hemos sido capaces de desprendernos. Cuando tú de pronto ves como un valor las cosas que no son valor. Muchas veces tú oyes a la gente diciendo, bueno, es que yo soy así. Y cuando la gente dice que yo soy así, no dice la parte buena. ¿Usted sabía eso? Nadie dice, no, es que yo soy humilde. No, yo soy así. Tú me conociste así. Así que yo soy así. Es la parte mala. Porque cuando la gente reconoce algo bueno tuyo, a ti, ay, se te pone como una cosa, te sonroja como, ay, gracias. Nadie quiere como que le digan en público. Todo el mundo quiere que le digan en público cosas buenas, pero hacemos como que no nos gusta. No, por favor, por favor. Pero nadie en su sano juicio se presenta así, porque la gente va a decir, ay, mira qué orgulloso. Pero cuando tú dices, yo soy así, tú extrañamente resalta la parte negativa. Y tú dices, ¿por qué yo me he quedado con eso? ¿Por qué yo me he quedado con este tipo de comportamiento que yo sé que me hace daño y que le hace daño a los otros? Ahora, Dios no solo trae a la luz cuál es la razón, sino que Él hace ver las consecuencias. Y Él dice, los israelitas no podrán hacerle frente al enemigo de aquí en adelante hasta que no terminen de eliminar el botín con el que se quedaron. Y ese es el desafío para nosotros en esta mañana. No es posible que nosotros cambiemos y lleguemos al nivel espiritual que Dios quiere y que Dios ha dicho en su palabra que espera de nosotros si nosotros seguimos guardando y atesorando todo el botín del cual Él nos dijo que su sangre nos limpió, que aunque tú crees que es algo que tú necesitas, no es verdad. Tú no tienes que ser grosero para hacer valer tus derechos. Tú no tienes que ser violento para que la gente te respete. Tú no tienes que ser ladrón para tener dinero. Eso no es verdad. Es decir, la riqueza que Dios ha tirado en el mundo es para que todos nosotros trabajemos y la consigamos. No es verdad que tú tienes que quitarle a nadie lo que Él tiene para tú poder tener. Todos tenemos la oportunidad. Lo único que nosotros tenemos que saber es que Dios nos ha dado habilidades, pero tú no puedes insistir en quedarte con cosas del pasado para vivir una vida nueva. No vamos a avanzar, no estamos avanzando justamente por eso. Después de haber descubierto quién era el causante, Josué tiene un encuentro con el infractor. Y me llama la atención los versos 18 y 19, que Josué entonces hizo pasar a cada uno de los varones de la familia de Zabdi, y la suerte cayó en Acán, hijo de Carmí, nieto de Zabdi y bisnieto de Sera. Entonces Josué le dijo, hijo mío. Y me llama la atención que no le dice, pero hombre de... hijo mío. Es decir, es un infractor, pero es un hijo del pueblo. En pocas palabras, Josué nos dice que hay un momento determinado, independientemente del nivel de la infracción, que nosotros tenemos que hacer una diferencia entre el ser y el hacer de la persona. El hacer fue la infracción, el ser era un hijo. Hijo mío, dime, cuéntame, ¿qué fue lo que hiciste? Es importante eso, porque en un momento determinado todos nosotros queremos ser tratados de una manera. No por lo que hemos hecho, sino por lo que somos. Y esa diferencia tenemos. Cuando Josué pone a Acán, le dice, alaba a Dios, porque justamente la falta de alabanza a Dios fue que lo llevó a verse tomando lo que debía
destruir. ¿Qué hay en la confesión de Josué? Y sobre todo, nosotros tenemos que verlo. Acán dijo, es cierto, verso 20-21, he pecado contra el Señor, Dios de Israel, esta es mi falta. Vi un botín, en el botín un hermoso manto de Babilonia, 200 monedas de plata y una barra de oro de medio kilo. Me deslumbraron y me apropié de ello. Entonces los escondí en un hoyo que cavé en medio de mi carpa. La plata está también allí debajo de todo. Miren, nosotros confesamos, y es verdad que confesamos, pero confesamos a media. Y damos por sentado que confesamos. Señor, tú conoces mi corazón. Tú conoces la maldad de mi corazón. Perdóname. Y él dice, ajá. Sí, ok, sigue. Bueno, tú conoces la maldad de mi corazón, Señor. Y hoy quiero que tú purifiques mi alma. Y él dice, ok, sí, a ver. Y nosotros nos quedamos ahí. Y nosotros no le damos nombre a nuestras transgresiones. Josué dice, sí, yo he pecado contra Dios. Yo vi un manto que me pareció bueno, de mucho valor, y yo lo tomé. Y yo cogí una plata y cogí un oro también. Sí, eso es así. Acán está diciendo por nombre propio sus faltas. ¿Por qué nosotros queremos ir delante de Dios con generalidades y queremos que Dios nos entienda? Dios lo sabe todo, yo lo sé, pero ¿por qué la Biblia usa de manera específica? Dejen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnia y toda clase de malicia. ¿Por qué lo pone en nombre propio? Porque en un momento determinado tú tienes que decir, Señor, mira, yo no soy un iracundo, pero yo soy malicioso. Entonces yo quiero que tú me ayude a trabajar mi malicia. Y tú comienzas, mira, mi malicia está, cuando la gente me pregunta algo que yo respondo a media, para quedar bien, eso es una malicia. Entonces, y tú comienzas a tratar, Acán lo dice, yo me quedé, pero me llama la atención, dice, me deslumbré, se me fueron los ojos. Es decir, cuando los ojos se te van, fue lo que le pasó a Eva. Eva vio que el árbol era bueno, vio y comió. Es decir, nosotros tenemos que, ¿cómo estamos mirando las cosas? Nos deslumbramos, nos dejamos llevar por lo que vemos y terminamos cargando. Ahora, ¿cómo yo sé que yo me he quedado con cosas del pasado que tengo que exterminar? Quizás preguntándole a Acán, ¿qué fue lo que te pasó? Y en un lenguaje coloquial, quizá Acán dice, la maqué, me volví loco. Vale, es que mira, ese manto en el mercado cuesta un billete. Posiblemente esa es la respuesta. Ahora, tú le puedes hacer otra pregunta. Acán, y si el manto era tan bonito y te gusta tanto, ¿por qué tú lo escondiste y no lo pusiste en la sala de tu casa? ¿Por qué si la plata es tan buena, por qué tú no la usaste inmediatamente y te compraste el camello último modelo del mercado y saliste montado en tu camello en la tutuma más alta para que la gente te vea? ¿Por qué no? ¿Por qué esconderlo? Yo me doy cuenta que tengo parte del botín de la vieja vida que tengo que eliminar cuando yo no me siento orgulloso de decirlo públicamente. Yo no puedo pararme aquí y decirle, hermano, bueno, yo soy hijo de un hombre que se llama Gengo, le decimos Gengo, Homero Antonio Rodríguez, 83 años. Así que si tú, hermana, le pasas por el lado de mi papá, un hombre muy bueno, por cierto, él va a decir, ¡oh, cuánta salud! Entonces, yo vengo de esos riñones. Sí, yo no me siento orgulloso de decirle que yo no digo, ¿verdad?, lo que dice mi papá, pero
no es que no veo. Entonces yo me doy cuenta que yo tengo un botín ahí, que lo traje de mi familia, de los riñones de mi papá, que yo tengo que estar todos los días peleando. Entonces me doy cuenta que aquellas cosas de las que yo no me siento orgulloso, de las que yo no puedo compartir en público, de las que yo no puedo compartir como un valor, me doy cuenta que es un botín que yo traigo de la vida pasada. Si no te sientes orgulloso, si no eres capaz de compartirlo, entonces estás trayendo de la vieja vida un botín que Dios te invita a que tú lo extermines hoy. Que tú no puedes pasar de hoy. Cuando tú de pronto dices, bueno, yo tengo tanto tiempo sentándome en esa silla o en cualquiera de las sillas, y cada vez que hay un llamado al bautismo, yo me quedo como ahí, porque es que no quiero dar el paso. Yo sé que el día que yo me bautice asumo un compromiso público de testificar mi fe, y asumo también un compromiso a nivel de iglesia que yo no quiero, porque el botín que tú traes te pesa mucho, y tú sabes que el día que asumas la decisión estás renunciando a tu botín. Posiblemente hoy tú tengas que decir, si aunque yo no le había dicho antes al pastor que quiero bautizarme, si esta mañana yo decido. Yo no vine, si venga y pase y dígale al Señor, sí, yo quiero hoy dar el paso, porque este botín yo lo suelto. A ti te entregaron un papelito, y yo quiero sencillamente, si es mucho botín que tú tienes, no te va a dar para escribirlo todo, pero por lo menos una de esas cosas del botín que tú sabes que tienes que renunciar, porque seguir con la desobediencia de eso guardado va a acarrear un problema no solo para ti, sino para tu familia. Acán dice, yo fui e hice un hoyo en el medio de mi carpa y ahí lo guardé. ¿Sabe lo que está diciendo? Que todo pecado guardado de nosotros, ¿sabe a dónde va? Directamente a afectar nuestras familias. Es ahí donde va. Usted oyó a todos los encartados del caso de Brett diciendo, yo quiero que esto no afecte a mi familia. Lo siento. Mi familia está muy avergonzada de esto y yo quiero que mi nombre sea limpiado. Bueno, está bien que tú recibiste, sabemos que el dinero fue para la campaña, pero explícame, amigo, cómo es que está en una cuenta en Suiza. Si lo afiche aquí que lo pagamos, ¿por qué? Entonces, llevaste al seno de tu familia tu maldad y está pagando la consecuencia. Tus hijos, tu esposa, tu esposo, tus relacionados terminan recibiendo los efectos de haber llevado al centro de tu casa tu propia maldad. Lo que tú vas a escribir en ese papelito es el compromiso de sacar eso de medio de tu familia. Lo hace un bollito y cuando tú salgas aquí lo botas donde a ti te dé la gana, pero no te quedes con eso. Si necesita acompañamiento para lidiar con parte del botín que te resulta difícil, acércate al pastor, acércate a los líderes, pide, pero este día puede ser el día de tu libertad. No podemos seguir guardando cosas que tú sabes que te está dañando, está hiriendo tu vida, está hiriendo a los tuyos, y sencillamente el silencio termina. Salmo 32 dice, mientras callé, envejecieron mis huesos. Y hay mucho que tú dices, pero ¿por qué fulano como que está acabado? ¿Sabemos? Pero tú no has visto como que fulano cada día como que está más joven. Está orando más, está más, ¿verdad? Y no, es verdad, mientras callé envejecieron mis huesos en mi gemir de día y de noche. Y dice, porque sobre mí se agravó tu mano. Confesé. ¿Y qué pasó? Entonces, hermano, ese es mañana de confesión y es mañana de libertad. Vuelvo y te digo, la razón por la que no has tomado la decisión de bautizarte puede ser, no digo que es, puede ser relacionado al botín que guarda, y tú lo puedes exterminar esta mañana y hay chance para tú participar y dar testimonio de que el Señor es tu Señor y de que tú pasaste en él de muerte a vida. Los que ya han sido bautizados,
los que ya están en este camino, pero descubren. Escribe ahí, y puede ser que se junten 4 o 5 y lo quemen o lo boten, pero la verdad es decir, hoy yo estoy exterminando el botín y estoy comenzando una nueva vida. Con tu papelito ahí agarrado en el puño, vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Si sientes que hay alguien en el salón con quien te gustaría orar por cualquier razón y quieres moverte a donde él está, si no está al lado tuyo, aprovecha ahora y muévete y acércate y ora y dile, yo quiero, porque quiero ponerte como testigo delante del Señor hoy, de que hoy mi botín está exterminado y tú me vas a ayudar. Si es alguien que usted ha invitado en esta mañana y quiere acercarse para estimularlo a que haga una oración entregando su vida al Señor, acércate. Pero quiero que cada uno de nosotros sintamos que esta es una mañana de libertad que Dios nos ha dado y que nosotros no podemos desaprovecharla. Cuando Acán confesó, no sabía lo que le venía. Terminó siendo exterminado él y su familia completa. No es algo que yo creo que tú quieras para ti, ni quieras para los tuyos. Por lo tanto, la mejor manera es la prevención, y la prevención consiste en el arrepentimiento delante de tu Dios. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana. Tú eres un Dios de amor. Ciertamente, no merecemos que tu gracia y tu perdón sean sobre nosotros. Deliberadamente hemos guardado cosas que nos llamaste al exterminio. Deliberadamente hemos guardado comportamiento, ideas, acciones, pensamientos que nos han dañado y nos han hecho dañar a otros a quienes queremos. Hemos ofendido tu santidad y hemos ofendido nuestra comunidad de fe. Por eso, Dios, hoy delante de ti venimos entregando todo el botín guardado. No nos queremos quedar con nada de nuestra vida pasada. Y al hacerlo, confesamos nuestros pecados con los nombres. Lo hemos escrito en el papelito que tenemos en la mano. Tú lo viste cuando lo escribimos y a ti te lo hemos dicho en oración privada en estos momentos. Por eso, Padre, pedimos perdón por cada una de las cosas que ahí hemos puesto. Y pedimos que tu Espíritu Santo nos dé la fuerza y nos capacite para iniciar un nuevo sendero en nuestra vida espiritual en el día de hoy. Y tú nos dé la sensación de perdón. Que el pecado no nos gobierne. Que la vergüenza no nos gobierne, que la culpa no nos gobierne, porque hoy al confesar hemos recibido de ti el perdón. Y los que no te conocen, Dios, que han venido en esta mañana, ellos han oído la realidad espiritual de todos nosotros. Hemos desobedecido tu palabra, hemos caminado por donde tú nos mandaste a no caminar. Por eso, cada uno de nosotros, dice tu palabra, somos pecadores y debemos arrepentirnos. Oramos, Dios, por ello y le invitamos a repetir esta oración. Gracias, Dios, por mandar a Cristo a morir en la cruz por mis pecados. No era consciente de todo el daño que estaba haciendo y me estaba haciendo. Por eso agradezco tu sacrificio y lo acepto como pago por mi pecado. Perdona mis pecados. Inscribe, Dios, mi nombre en el libro de la vida. Dame un nuevo comienzo y permíteme, oh Dios, seguir declarando a todo aquel que me conoce que hoy soy una nueva criatura. Padre, los que han de participar en el bautismo, Padre, estimúlalo. Los que todavía no habían tomado la decisión, trae sobre ellos convencimiento. Y como comunidad, permítenos, Dios, ser de una ayuda en todo el proceso de crecimiento.
Porque hoy, tan sencillo como eso, tan simple como eso, nosotros queremos hacer tu voluntad y no la nuestra. En el nombre de Jesús, en quien nos ponemos de acuerdo y decimos amén. Amén. Dios me lo bendiga mucho, mi hermano.